He venido en tren y entre Mendario y Guaybar había un desprendimiento. Pues en autobús, así. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues hablar un poco de ya estás acelerado, la historia de la medicina, un poco así. Es que subir 3 pisos no es fácil. Medio fácil. Bien, la verdad de la medicina tiene muchas caras. Es decir, que aun siendo una, se puede ver de diferentes aspectos. Así, la historia de la medicina, lo más antiguo que se conoce es la medicina egipcia, 2600 años antes de Cristo. Entonces, las escuelas médicas eran los templos, y los sacerdotes y los faraones eran los maestros. Enseñaban no solamente temas religiosos, sino también temas médicos. Hubo un faraón, Amenhotep, habéis oído hablar de Amenhotep, que luego se cambió por Akenatón, porque instauró el monoteísmo en Egipto. Entonces los sacerdotes pues le asesinaron tal vez. O sea que dijo, hay un solo Dios, Ram, el sol, o Atón, por eso se cambió el nombre de Amenhotep por Akenatón, que se casó con Nefertiti, habéis oído hablar, y tuvieron varios hijos, uno de ellos fue Tutankamón, también. Bueno, estos eran... la forma de enseñar era... Ellos pensaban que la enfermedad era un demonio, algo demoníaco que entraba en los cuerpos y había que sacarlo. Estos maestros, especialmente los faraones, tenían ciertas deformidades que les hacían únicos, exclusivos y con un poder especial. Akenatón tenía la enfermedad, ¿no está aquí César? De Marfan, que es una alteración genética que hace que los dedos y las extremidades superiores e inferiores sean largos, muy largos. Se llama aragnodactilia, porque parecen arañas. Y era así, un rostro muy estilizado, y también tenía ginecomastia, que se hinchaban los pechos. Algunos dicen que era hermafrodita. Bueno, a esta gente se les consideraba como que tenían un poder especial. Tutankamón también tuvo una enfermedad, murió de malaria, fijaros, la malaria, por los estudios que se han hecho de las tumbas y de los sarcófagos. Y tenía deformidades en los pies, por eso lo enterraron con cantidad de bastones. Metían cantidad de bastones, como que los iba a necesitar en la otra vida. Bien, pues así fue la medicina egipcia, unos 2600 años antes de Cristo. Se conservan jeroglíficos y con sistemas que utilizaban incluso imanes, fijaros. La legendaria belleza de Cleopatra parece ser que no era que se bañaba en leche de burra ni nada por el estilo, sino que se colocaba un mineral magnético, la magnetita, que es un mineral natural, tiene poder magnético, se lo colocaba por la noche aquí con un pañuelo. Dicen que ese era el secreto de su belleza. Bien, pues esta medicina fue interesante, pero luego nos remontamos a India. Y en la India aparece, basado en los Vedas, ya sabes que los Vedas son las primitivas escrituras sagradas, que eran 4. El Rig Veda, que hablaba del conocimiento, el Sama Veda, que hablaba de lo devocional, el Yajur Veda, que hablaba del cuerpo físico y de la acción, y luego el Atharva Veda, que era el Veda del yoga, la síntesis. Bien, pues
ahí surgió, los Vedas eran 4000 y pico años antes de Cristo. Había una tradición oral, o sea que se aprendían los Vedas de memoria, ¿os imagináis? Y se transmitían oralmente. Pero se escribieron por Vyasa unos 4000 y pico años antes de Cristo. Bueno, ahí surgió la tradición médica, que se llama el Ayurveda, que está basado en 3 libros fundamentalmente. El más así importante es el Charaka Samhita, que lo comentó Charaka, el maestro Charaka. Bien, y ahí se habla de que la constitución íntima del hombre, entonces no se conocían moléculas ni células, no se conocía nada de eso, que ahora nos suena a todos mucho. Decía que la constitución íntima del hombre se basaba en los elementos energéticos o tatuas. Habéis oído hablar quizá los tatuas, que eran, fijaros que en aquellos tiempos ya hablaban de los tatuas se pueden manifestar como partículas, es decir, como algo físico, pero también como energía, como ondas. De esto nos habla la cuántica hoy en día. Es decir, que la materia se puede manifestar como energía o como materia. La naturaleza de la luz es corpuscular, es decir, son corpúsculos de luz materiales, se llaman fotones, pero también son ondas electromagnéticas. O sea que se puede presentar como una partícula de luz o como una onda electromagnética. Pues ya entonces se hablaba de esto de otra manera, los tatuas. La constitución íntima del hombre está basada en 5 elementos fundamentales que son los tatuas. La palabra significa cualidad de aquello. Bien, y estos 5 elementos son éter, el más sutil, aire, voy de orden de más sutil a menos sutil, fuego, agua y tierra. 5 elementos. Entonces, por la combinación de estos 5 elementos surgen las 3 constituciones básicas de los seres humanos, que son, o los doshas, también se llaman los doshas, que son, no habéis oído hablar. Los doshas, que son la combinación de diferentes tatuas. Todos están en todos, pero siempre predomina alguno. Éter y aire forman el dosha vata, vata, que es el más sutil de todos. Agua y fuego forman pitta, y tierra y agua forman kapha. Es decir, 3 constituciones. Digo esto porque de manera, sin tener conocimiento, unas tradiciones y otras han hablado de lo mismo, pero de diferentes maneras. Lo mismo de diferentes maneras. Entonces, todos pertenecemos a un dosha de estos, de este tipo. Están todos, pero siempre predomina uno. Vata. Vata es éter y aire, o sea, lo más sutil de todo. Los vata, por lo tanto, son los más sutiles. Es decir, se mueven bien en el mundo de la mente, el mundo de las ideas, pero les cuesta acabar sus proyectos, materializar sus ideas, y entonces tienen tendencia a un tipo de enfermedades que tienen que ver siempre con el aire que se mueve, porque el aire, la característica del aire es que se mueve constantemente. Entonces el dosha tiene que mantener en equilibrio el éter con el aire. El trabajo del dosha, que es una energía, tiene que mantener en equilibrio el éter con el aire. Es decir, éter es el espacio. Tiene que proporcionar suficiente espacio para que se mueva libremente el aire. Si hay poco espacio y mucho aire, ¿qué enfermedades? Poco espacio y mucho aire. Asma. No. Se rompen los bronquiopasias, problemas pulmonares, porque hay poco espacio y mucho aire. Pero sin embargo, si hay mucho espacio y poco aire, asma. Es al revés, ¿no? Sí, ya. Pero vas bien. Y así, el pitta tiene que ver con agua y fuego, que son 2 elementos opuestos.
¿Veis? Agua y fuego se oponen. Entonces el trabajo de Pita es proporcionar que haya agua, pero en equilibrio con el fuego. Si hay mucho fuego y poco agua, pues ardemos. Fiebre, úlceras, quemazón, se quema el cuerpo. Y si hay mucho agua y poco fuego, pues se apaga el fuego. Digestiones lentas, digestiones pesadas, porque el fuego es lo que produce la digestión. ¿Veis? ¿Veis esto? Entonces, se trata de mantener el equilibrio. Y capa es tierra y agua. Entonces, el trabajo de capa sería proporcionar suficiente agua para que la tierra estuviera en disolución. Si hay poco agua y mucha tierra, ¿qué pasa? Que precipita. Por ejemplo, cálculos de orina, cálculos biliares, artrosis, porque hay mucha tierra y poco agua. Y si hay mucha agua y poca tierra, pues edemas, hinchazones de piernas, hinchazones, problemas también de corazón. ¿Veis? Este sistema era un sistema basado en estos elementos fundamentales. Y Charaka fue el que lo explicó. Charaka viene de char, movimiento. Decía que enseñaba moviéndose de un sitio a otro, de un pueblo a otro, enseñando la medicina. Bien, pues esta medicina, luego a través del budismo, el propio Buda era médico ayurvédico. Por eso el sistema budista está es muy equiparable con la forma de funcionar la medicina. Dice, el sufrimiento existe, la primera noble verdad del budismo, el sufrimiento existe. Cuando vas al médico, el médico te dice, sí, estás enfermo, diagnóstico, el sufrimiento existe. Dice, ahora, pronóstico, cuando vas al médico y te dice, tienes tal, dice, me curaré. Pues en el budismo ocurre igual. Dice, ¿cómo me puedo curar del sufrimiento? ¿O cuál es la causa del sufrimiento primero? Dice, el budismo decía avidya, la ignorancia. Dice, la causa de la enfermedad, pues la que sea. Pronóstico, que es en tercer lugar. ¿Me curaré? Sí, la ignorancia puede ser erradicada. ¿Cómo? La receta. El médico te da una receta y él da una receta que son el noble octuple sendero. Recto pensar, recta emoción, recta forma de subsistencia, recta concentración, recto esfuerzo, recta meditación, los 8 pasos del budismo. Entonces, el budismo tuvo mucho éxito porque a los centros budistas iba la gente no a estudiar religión ni a practicarla, sino a curarse. Tenían un médico que era muy famoso, Jivaka, que la gente iba allí a curarse. Y ya de paso pues se quedaban y se afiliaban al budismo. Pero tuvo éxito por eso. Y luego también porque un emperador indio, Asoka, le gustó el budismo y lo extendió por toda la península de Bharata. Ya sabéis que la India ahora le van a poner el nombre de Bharata, que era el nombre original, que era el rey Bharata, que era el rey de todo el continente indio. Curiosamente, en Cervantes, en el Quijote le promete a Sancho que si hace lo que él dice, le dará el reinado de la península de Barataria. Parece que Cervantes conocía algo de eso. Bueno, pues así se extendió el budismo y se extendió el ayurveda también. Y se encontró con la medicina china, porque el norte de la India, el Tíbet, se encontró con la medicina china que también tenía su propia tradición, más antigua aún que la ayurveda. El texto de medicina natural más antiguo que se conoce como texto es el Charaka Samhita, que es el texto ayurvédico. Pero en la India ya había también otro sistema basado en la filosofía taoísta, en la existencia de 2 fuerzas, yin y yang, y también en la existencia de 5 elementos, que eran tierra, agua,
fuego, metal y madera. Lo llamaban de diferentes maneras, pero era lo mismo. Ya veis que en diferentes tradiciones que no tenían relación, funcionaba basado en los mismos sistemas. La medicina china, que me hace gracia que muchos médicos a los que admiro, yo admiro a los médicos. No, de verdad, no tengo nada en contra de a todos los médicos. No hay más que ir a urgencias, estar en urgencias, en fin, para ver el trabajo de los médicos. Y por eso a veces los médicos critican a la medicina china, a la medicina tradicional china, a la acupuntura, que es una tradición antiquísima, mucho más antigua que la medicina que todos conocemos actualmente. Eso también me parece, no me parece bien, que criticar sin conocer. Bueno, pues la medicina china, basada en estas dos fuerzas, yin y yang, en la existencia de 5 elementos que había que mantener en equilibrio. Ellos pensaban que el yin y el yang circulaban por unos conductos llamados meridianos, ellos llamaron meridianos, que la enfermedad se bloqueaba y había que abrir otra vez el canal para que la energía funcionara y se produjera la curación. Bien, y así llegamos a la medicina griega, que aquí empezó Pitágoras, que parece ser que estuvo en India. En algún texto ayurvédico le llaman el maestro griego. O sea que, fijaros, en aquellos tiempos, Pitágoras parece que estuvo en India. En alguna escuela de ayurveda le llaman el maestro griego. Bueno, pues este decía que hay una fuerza en la naturaleza que es la fuerza curativa. Él la llamó la fisis. De fisis viene física, fisiatría. Los antiguos médicos se llamaban fisiatras. Yo todavía recuerdo en Madrid el doctor Alfonso, que fue un médico, no sé si sabéis hablar, un naturista español que creó escuela, tenía en la consulta fisiatra. Eduardo Alfonso, fisiatra. O sea, el que maneja la fisis. La fisis es la fuerza de la naturaleza. Esto lo tradujo más tarde el famoso médico Hipócrates. Parece hablar de Hipócrates. Se le conoce como el padre de la medicina. Aunque ya no se estudia, los médicos ya no estudian a Hipócrates. Yo tuve la suerte de tener un maestro, Laín Entrago, que nos enseñaba la historia de la medicina, que era la asignatura que más me gustaba. Pero era optativa, íbamos 5 o 6. No era obligatoria, pero recuerdo todavía, no se me olvidó hace tanto, Laín Entrago, que fue rector de la Universidad Complutense de Madrid. Aquel es el que me enseñó a Hipócrates. Y para Hipócrates había 4 elementos, los redujo a 4, que eran tierra, agua, bilis amarilla y bilis negra. Los 4 humores, humores que no significa no tiene que ver con el humor, aunque sí que tiene, sino con 4 sustancias que constituyen las diferentes tendencias de cada uno. Así está la flema. La flema, que es el moco. Y de ahí viene el carácter flemático, que son los parados. Los flemáticos son los parados. Tienen una tendencia a estar quieto, o sea, le cuesta moverse. Están los sanguíneos, que tienen que ver con el elemento sangre, que son los exaltados. Los sanguíneos, la exaltación, la emoción. Está la bilis amarilla, que tiene que ver con los amargados. Y la bilis negra, o antrabilis, que tiene que ver con la depresión. O sea que los 4 elementos, ¿veis? Lo redujo porque no contempló el éter, porque no se comprendía bien lo que era el éter, que es el espacio. El éter es el espacio que no se puede percibir. Sí, solo percibimos el espacio cuando hay objetos o hay cosas, y entre yo y Valle-Latman hay un espacio,
Pero si no existiera nada, no podríamos percibir el espacio. Ya veis, sería difícil de percibir. Por eso en algunas tradiciones el espacio lo desecharon, porque no se podía comprender. Bien, pues Hipócrates se basaba en esto. Fue el observador, fue el médico que se acercaba al enfermo y observaba sus síntomas. Por eso la medicina se llama el observador. A diferencia de Galeno, que vino después, 7 siglos después, porque Hipócrates vivió en el 450 a.C., fijaros. Galeno vino después, que fue el divulgador. Galeno cogió muchas tradiciones y creó un cuerpo médico. Por eso a los médicos algunos les llaman galenos. ¿Habéis oído hablar? Galeno. Fue el que divulgó la medicina hipocrática. Pero Hipócrates, que es el padre de la medicina, el observador, el que se acercaba y iba viendo los síntomas de los enfermos, e iba escribiendo, pues se basaba su método en que la enfermedad se cura con lo contrario. Contrarius mort. Es decir, la enfermedad se cura con lo contrario. Es decir, hay una inflamación, ¿qué damos? Lo contrario. Ibuprofeno. Antiinflamatorios. Hay una infección, antibiótico. Hay un dolor, analgésico. ¿Veis? Hay fiebre, febrífugo, paracetamol. Los medicamentos que... La medicina está basada en hay que dar lo contrario al síntoma. ¿Lo veis? Y no está mal, ¿eh? Está muy bien y a veces hay que hacerlo. Pero no siempre está bien. O depende de cómo lo demos. Por ejemplo, los antibióticos están bien, pero están creando resistencias. El problema de la medicina actual en cuanto a las infecciones es las resistencias de las bacterias. Las llaman ya superbacterias. ¿Habéis oído hablar de el estafilococo dorado? Estafilococo aureus, el estreptococo... Hay varios estreptococos. La Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, bacterias que son de muy difícil curación. ¿Y el Helicobacter pylori? Es así. El Helicobacter pylori, pues está cada vez resistiendo más a los antibióticos. Por cierto, la bacteria Helicobacter pylori la descubrió un médico australiano, Warren, porque hasta entonces las gastritis, las úlceras, los cánceres de estómago no se sabían por qué eran. Y este demostró que era una bacteria, que era la que generaba la primera inflamación gástrica. El doctor Warren dio el premio Nobel de Medicina. Descubrió el Helicobacter pylori, que se llama así porque tiene forma de hélice, cuando se la ve con un microscopio. Bueno, pues a partir de entonces ya no hay úlceras como antes. Antes te quitaban el estómago. No sé si habéis oído. Te quitaban el estómago. Y cánceres, úlceras que se calcificaban, se hacían cánceres. Bien, pues, superbacterias. Dolores, pues cada vez hay que dar analgésicos más potentes. El fentanilo. Sí, claro. Guay, ¿eh? Guay. Pero claro, andan por ahí tirados. En fin, pero te quita todos los dolores. Es 50 veces más potente que la heroína. Fijaros, 50 veces más potente que la heroína. O sea, tú te tomas un fentanilo y vas flotando. La sensación de que vas flotando por el suelo. O sea, no vas andando, vas flotando. Una sensación maravillosa. Pero, en fin, los contrarios. La enfermedad se cura con lo contrario. ¿Veis esto? Es la base de la medicina. Por cierto, que ya no se hace el juramento hipocrático, que yo hice el juramento hipocrático, había que leerlo en un pergamino cuando te daban el título, que pero ya no se hace. En fin, y tiempo después aparece
otro sistema que es diferente. Samuel Hahnemann, un alemán, 1750, era médico normal, de los contrarios. Pero en aquella época la medicina era una época, él mismo dice que vivía en la oscuridad de la medicina. Había medicamentos para curar enfermedades, pero eran medicamentos con efectos secundarios a veces mortales. Se empleaban mercurio para las enfermedades, que es muy tóxico, se empleaban preparadores mercuriales y medicamentos de este tipo. Él decía que vivió una época de oscuridad en la medicina. Yo también he vivido dos épocas oscuras. Una cuando, al final de los años 70 y principios de los 80, el laboratorio, no conociste el laboratorio de Eibar. Yo me acuerdo que era llegar todo lleno de gente. Y llegaba a la consulta y había 60, 70 personas esperando ya. Hasta los vedeles. ¿Os acordáis de Samper y de Eulogio Gómez? ¿No os acordáis? Iban con unos batones hasta el suelo grisáceos. Eran barbas que llevaban grises. A mí, aquella época me parecía oscura. Era llegar a la consulta y entraba la enfermera con un taco así de recetas para firmar, que yo no sabía para qué era. Tenía que pase. Al final eran vendas, gasas, mercromina, cosas así. Diciendo, ¿cómo? ¿Esto tenéis en casa? Bueno, fue una época para mí oscura. Luego viví otra época oscura no hace tanto, que me hizo replantearme todo lo que hice. Y también viví una época oscura cuando me enfermé. Estuve 21 días en coma. Y cuando llegué a Mendaro, mi hija entonces trabajaba allí y pasé por la sala de espera y entré, luego le dije a mi hija, todos esos están muertos. Tenía una encefalitis vírica. Entonces no sé qué vi allí. Le dije a mi hija, todos esos que están en la sala de espera están muertos. Y mi hija me dijo, estás mal. Verdaderamente estás mal. De hecho, entré en coma allí mismo. Pero luego, tiempo después, me dije a mi hija, ¿puedes ver qué pasó con aquellos que tienen un libro de registros de entrada? ¿Qué pasó con aquellos que estaban ese día en la sala de espera? ¿Sabéis que más del 80% se murieron? Impresionante. Pero para mí también fue una época oscura. Y otra época oscura también más reciente, que me hizo replantearme todo. Bien, entonces aparece Samuel Hahnemann, médico. Este sabía latín, sabía latín porque sabía mucho. Ya sabéis, este sabe latín, esa frase hecha. Sabía inglés, sabía alemán, sabía griego, y traduciendo un libro de un médico inglés, Kurt Cullen, que hablaba sobre la materia médica, explicaba el funcionamiento de muchos medicamentos. Leyendo esto y basándose en un principio que él conocía pero no había desarrollado, que apareció en el Bhagavad Purana, un libro del siglo VIII después de Cristo, que está escrito en forma de eslocas, de diálogo maestro-discípulo. Le dice el discípulo al maestro, ¿es verdad, maestro, que la enfermedad se cura con lo que la produce? O sea, la enfermedad se cura con lo que la produce. Y responde el maestro que así es. Pero era solo un planteamiento de la cuestión. Pero este había leído el Bhagavad Purana, fijaros. Y entonces empezó, basándose en este libro de Cullen, donde se describían los efectos de las sustancias medicamentosas, había una sustancia que se sacaba de la corteza del Perú, que es un árbol típico de Sudamérica, y que se sabía que curaba el paludismo, la malaria. El paludismo es la malaria, que está transmitido por un insecto, el anófilis, que transmite un parásito.
el Plasmodium falciparum. Bueno, pues me llamó la atención, dice, ¿qué pasaría si yo tomara la corteza del Perú, que es muy rico en quinina? La quinina sirve para curar el paludismo. ¿Qué pasaría si yo tomara esta sustancia que se sacaba de la corteza del Perú, así se llamaba, el árbol? Y empezó a tomar en dosis de 2 gramos 2 veces al día. Y entonces observó que se le producían síntomas de la malaria. ¿Lo veis? O sea, lo que sirve para curar la malaria, cuando lo tomas, te produce la malaria. Y él iba apuntando los síntomas que tenía y eran los síntomas de la malaria. Dice, ¿cómo puede ser que lo que cure una enfermedad la produzca? ¿Veis? Hay que seguirle a Hahnemann, ¿eh? Bueno, pues, ¿y cómo puedo quitar esto? Y se le ocurrió tomar lo mismo pero en dosis cada vez más pequeñas. Es impresionante, ¿eh? Que a uno se le ocurra esto. Le debían dar el premio Nobel de Medicina, pero habla de la homeopatía a los médicos. Igual que la medicina china. Bueno, pues se le iban curando los síntomas y según iba bajando la dosis, se le iban curando con mayor rapidez, hasta que empleó dosis pequeñísimas, infinitesimales. Y entonces se le despertó algo. Y empezó a tomar productos tóxicos y iba apuntando los síntomas que le producían. Entonces, cuando tú te encuentras un paciente que tiene esos síntomas, le das eso que produce la enfermedad, pero a dosis pequeñas. ¿Lo veis? Es el mismo principio que dice, cuando se te congelan los pies, la gente que va a los elevadores, ¿qué hace? No se pone calor. Se sabe que hay que frotarse con nieve. O sea que, ¿veis el mismo principio? Si estás congelado, si te calientas los pies, es peor. Es mejor frotar con la misma nieve, además, si es posible. Si te quemas, lo mejor es acercar la parte quemada a la fuente del fuego, sin volver a quemarte. Claro. ¿Veis? Porque así se acelera el proceso de la curación. Mi primer éxito en la medicina natural fue quitar la manzanilla a una mujer. La manzanilla es antiespasmódica y sedante. Entonces, si estás excitada, sobre todo mujeres, es medicamento más de mujer que de hombre, o tienes dolores de tripa, toma manzanilla. Pero si no tienes dolores de tripa ni estás excitada, al tomar manzanilla te produce lo mismo. ¿Veis el sistema? ¿Lo veis o no? Claro, entonces aquella mujer le dice, deja de tomar manzanilla, pero se me ha dicho que es buena, deja de tomar. Y se le fueron los espasmos de tripa y dormía mejor. Ese fue mi primer. No es poco, ¿no? Bueno, pues así, ese es el sistema homeopático. Similia, a diferencia del principio hipocrático que luego sigue la medicina que conocemos, porque yo no sé cuál es complementaria de cuál, porque a veces dice la homeopatía, el naturismo, no sé qué, es complementaria a la medicina que conocemos, pero igual es al revés, que la medicina es complementaria de las medicinas más antiguas. Bueno, pues así, Hahnemann. Yo no sabía por qué lo hacía, de escuchar a mi padre en el taller, igual como me solía cortar. Sí. No sabía por qué lo hacía, pero con las propias tijeras o con el cuchillo que te cortabas, volver a colocar ahí y se cura antes la herida. Te pegas un golpe y no habéis oído poner una moneda y aplastar. Es decir, es aplicar una presión, pero de menos intensidad que la que originó el problema, claro. Y así Hahnemann iba disminuyendo la dosis hasta dar, a partir de la, habéis oído hablar, primera centesimal, segunda centesimal, ¿verdad? A partir de la sexta centesimal ya no hay sustancia física. Yo cuando empecé con la homeopatía tenía un dermatólogo que era de Eibar, que trabajaba en la residencia y me dijo a ver si podía
había un sistema para espectrofotometría, que era de cantidades pequeñísimas. Y le dije, ¿puedes averiguar? Y veo una sustancia a la sexta centesimal. Me dijo, aquí no hay nada. Ya no hay sustancia química, pero hay algo que tiene que ver con la fisis de Pitágoras, con el yin y el yang de los chinos, de los taoístas, y con la energía. Hay una energía que, fijaros, porque el cuerpo sabe mucho, sabe mucho más de lo que pensamos. Entonces, cuando hay unos mecanismos de curación que tiene el cuerpo que son naturales. El médico, fijaros que la función del médico es poner al paciente en contacto con fuerzas sanadoras. O sea, el médico no cura, o sí cura. El médico, la palabra médico tiene la misma raíz, med que maestro. Maestro y médico tienen la misma raíz. De hecho, los maestros, llevándolo al terreno del yoga, curan. Curan porque cuidan a los discípulos. O sea, un maestro que no cuida a sus discípulos no es un maestro verdadero, pero además le cobija, es decir, le envuelve en unas energías sanadoras. Por eso el verdadero maestro es médico también, porque cuida a sus discípulos y porque ya con su presencia le cobija, le protege, con unas fuerzas benéficas, beneficiosas. Entonces, médico es el que cuida a sus pacientes, que empiezan con el saludo. Saludo viene de salud. Dice, buenos días, buenas tardes, siéntese usted. Los saludos, eso lo daban los romanos. Saludos viene de salutatis, que es desear salud al otro. Entonces, cuando tú saludas a alguien, le estás deseando salud. Y es que no podemos estar sanos si no deseamos la salud de los demás. Si tú tienes a alguien, ojalá te enfermes, ojalá te mueras, no puedes estar sano. ¿Lo ves? Si no diríamos eso. O sea, médico es el que saluda, transmite salud. Pero hay poner en contacto con fuerzas sanadoras. Y a veces las fuerzas sanadoras son de lo más extraño. Allí en la consulta de Eibar vino una vez una pareja, un señor que era ya cierta edad, que venía la mujer a que le viera y le dije al señor, no te asustes, porque solo te está, y bueno, en fin. Dice, ¿asustarme yo? Dice, yo he tenido toda mi vida un herpes. He ido al médico de cabecera, al dermatólogo, he ido a Francia, a Hendaya, he ido al Opus, que es como la catedral de la medicina, he ido a Barcelona y nadie me ha quitado el herpes. Hasta que alguien me dijo que había una señora en un caserío de Deva que quitaba el herpes. Y dije, ¿cómo fue? Dice, pues fuimos allí, nos estaba esperando la señora en la entrada del caserío, ahí sentada en una silla, y me dijo, ¿qué te pasa? Le enseñé los brazos, tenía sobre todo en los brazos, y cogió una hoja de laurel que tenía al lado. Imaginad, me lo pasó así, rezando algo en euskera, hasta hoy. Ya ves, ¿no es impresionante? Es impresionante. Pues así, que a veces dices, es poner en contacto con fuerzas sanadoras. O sea, que el médico no cura la propia energía de la persona. Aquí también había en Eibar, Roca, ¿no os acordáis? Roca, que te daba un agua a beber y curaba los herpes también. Yo también estaba. ¿Lo ves? Dice, ¿cómo hacía? Pues bendecía el agua, hacía una cosa en el agua y bendecía. Como... Claro, es que enfermar no es fácil, porque esa fuerza sanadora interna es la que mantiene el equilibrio del cuerpo. Pero una vez que enfermas tampoco es fácil curarte, sobre todo ciertas enfermedades. Hay un relato en la Biblia, la piscina de Siloé, ¿habéis oído hablar?
dice que una vez al día bajaba el ángel del Señor, es un relato bíblico, y removía el agua. Entonces, cuando removía el agua, quien primero entraba en la piscina se curaba. Pero había un señor paralítico, que nunca llegaba el primero, el hombre. Y entonces pasaba Jesús por allí y le vio, claro, siempre llegaba otro antes al agua. Y no podía moverse. Dice, tu fe te ha salvado. Levántate y anda. Y anduvo. ¿Por qué? Porque para curarte, primero tiene que ser, en lenguaje de tu karma curarte. Es decir, tiene que llegar el momento de curarte. Aquel paralítico había agotado su karma. Y entonces por eso se curó. Pero también hay que poner al enfermo con esas fuerzas sanadoras. Que repito, la fuerza está dentro de nosotros. Y en la homeopatía es así, además, se ve con claridad. El medicamento que das puede activar la energía que está dormida, puede moderar la energía que está en excesiva, o puede despertarla. Pero el mecanismo es persistente, es decir, el mecanismo curativo es antes. El medicamento solo despierta, activa o modera. No sé si me explico, ¿lo veis? Pero el principio es persistente a la actividad médica. No sé si lo veis, ¿verdad? O sea, que hay algo que cura, pero que es interno. Bueno, pues así Hahnemann, que se le murió su mujer, que tuvo 10 hijos. 10 hijos, Henriette, una alemana, pero luego se enamoró de Melanie, una parisina, y se llamaba Melanie, y fue a París, y abrió una consulta en París, con un éxito. Claro, entonces la medicina no era como ahora, era, ya digo que se empleaban medicamentos que eran a veces, y tuvo mucho éxito. El Colegio Real de Médicos de Inglaterra envió a un representante, literalmente, para que echara por tierra las doctrinas, literalmente, de ese loco de París. Y envió al doctor Hering. El doctor Hering fue a la consulta de Samuel Hahnemann, que vivió en 89 años y tomó cantidad de venenos, pero que luego se iba curando de sus propias intoxicaciones. Y el doctor Hering, que iba de tapadillo para echar por tierra las doctrinas de Hahnemann, se convirtió en su primer discípulo. Se escribió la materia médica más importante que hay en la homeopatía, la materia médica del doctor Hering, donde se narran los efectos de los medicamentos, y ya no pudo volver a Inglaterra, se fue a Estados Unidos y extendió la homeopatía por Estados Unidos. Fijaros. Por eso también a los médicos, a los que admiro, pero que hablan sin conocer. ¿No habéis oído hablar? Yo he oído hablar de la homeopatía. Eso es un placebo. Es un azúcar. Y es que es un azúcar. Suele ser sacarosa con lactosa. Que solo es... la sacarosa y la lactosa no es el glóbulo, los granulitos esos que ya conoceréis. Solo es el soporte del medicamento. No es el medicamento, es el soporte del medicamento. Y eso es placebo. Eso es azúcar que le dan a los pacientes y se curan. Si fuera así sería maravilloso. Dar azúcar a una persona y que se curara. Efecto placebo, que es un efecto muy interesante, por cierto, ¿no? Si tú vas a una consulta, hay gente que se cura entrando en la consulta, como hay gente que se cura entrando en la escuela de yoga. Sí, hay algo, yo que era anti-yoga, todas estas que me parecían chorradas de agilipollados, pues sí, me parecían tontos. Pero mi mujer vino aquí a una charla que dio Malava en Ichido, en el gimnasio de Ichido, y me dijo que iba a hacer yoga. Y iba a Cestona algún fin de semana que había cursos, no había cursos de profesores todavía, pero había fines de semana de yoga. Y un día fui yo a verlo.
A ver dónde se ha metido esto. Joder, y haciendo, fíjate, allí también me curé. Haciendo la postura de Paschimottanasana, la pinza. Que se me pone la carne de gallina todavía. No sé por qué. Dice, esto es lo mío. Haciendo la postura, una postura de yoga, de lo más sencilla. Me dije, esto es lo mío. Joder. De verdad, ¿eh? Mi mujer luego dejó. Y yo sigo ahí. Por eso, ir antes de que sea, salir del yoga antes de que sea demasiado tarde. En fin, pues eso, el yoga pone en contacto con fuerzas curativas, con fuerzas benéficas. Y ahí, a partir de entonces, nos salva la vida. A veces nos salva la vida. El yoga nos salva la vida. Y a más de uno nos ha salvado la vida. Bueno, pues, la homeopatía. Y así, lo que quiero decir es que todas las medicinas están bien, pero hay que saber aplicar cada una en cada caso concreto y en la persona concreta también. Charaka decía, hay que tratar a los enfermos según su estado de conciencia. O sea, una persona igual hay que darle un antibiótico, amoxicilina, ibuprofeno, ciprofloxacino, lo que sea, porque igual es lo que necesita en ese momento. Y eventualmente una operación quirúrgica. Pero a otras hay que ver desde otro punto de vista. No, ya veis, ¿no? O sea, que cada uno también requiere su medicina y también requiere su médico. Porque hay gente, el otro día me dijo uno que era poco empático. viene una familia, que desconocía además, con un niño pequeño y le digo, ¿qué le pasa? Pues que le duele la tripa. ¿Desde hace cuánto? Dice 2 años. ¿2 años? Dice, no me jodas. Así le dije, me salió así. Se levantaron y se fueron. Porque les habían molestado. Y me dijo, Dhruva, eres muy poco empático. Muy bien, les dije, perdonad. En fin, que a veces cada uno también atrae sus propios... Aquellos fueron pacientes. Yo no he vuelto. Volverán. Bueno, o sea que ya veis. Entonces, entonces no curamos. Los médicos no curan. Los profesores de yoga no curan. Pero son canales que nos ponen en contacto con fuerzas sanadoras. ¿Veis la diferencia, no? Esa frase a mí me gusta. Poner en contacto a las personas con fuerzas que les sanan. Solo somos canales. Y el yoga mucho más. Canales de algo que se transmite a través. ¿Lo veis? Entonces, la verdad de la medicina es una, pero depende, como un diamante, con muchas facetas. Depende de donde mires, ves una faceta u otra. Pero la verdad de la medicina es una. Y solo cura la Shakti, la energía divina. Es la que está siempre tratando de mantener el equilibrio a todo lo que existe. ¿Veis? Entonces, un vistazo así rápido por todas las medicinas, que todas han sido buenas y seguirán siendo buenas. Se dice la homeopatía que es lenta. Es lenta. Como el yoga. Lenta, bueno, depende, ¿eh? No. La homeopatía puede ser muy rápida, depende del proceso. Si es un proceso agudo, puede ser rapidísimo. Un golpe, tomas árnica varias veces y se cura rápidamente. La fiebre depende de qué medicamento, depende de los síntomas, porque en la homeopatía hay que tener en cuenta los síntomas de la persona. Síntomas. O sea, no es lo mismo la fiebre de una persona y la fiebre de otra. A veces, pero hay un medicamento que es, dice, una neumonía en la que la persona desea beber leche fría, eso es fósforos, un medicamento homeopático. Pero no todas las neumonías a la persona le apetece beber leche fría. ¿Lo veis? O sea que no hay 2 gripes iguales, no hay 2 neumonías iguales, no hay 2 fiebres iguales. Por eso cada persona requiere un medicamento diferente. ¿Lo veis? Es impresionante.
Entonces hay las peculiaridades de cada uno. Y así, el sistema ayurvédico se basa fundamentalmente en la dieta. Hay que, depende de tu dosha o tu constitución, te convienen más unos alimentos u otros, y en lo que se llama el sistema de panchakarma, que son los 5 sistemas de purificación, que son, luego el yoga cogió algunos, nasya, que es la limpieza de fosas nasales, la terapia de mesis, que es la terapia del vómito, limpieza del estómago, la limpieza del intestino, que es el Samprashalana, el Basti, que es el enema, la limpieza del colon, la última porción del colon. Luego había la limpieza del sudor, esfera, que era sudar, provocar la sudoración, y finalmente la sangría, de hacer sangrar al cuerpo, que empleaban en aquellos tiempos. Claro, en aquellos tiempos no había análisis de sangre, no había cantidad de cosas que ahora conocemos. Empleaban cuernos de vaca, le cortaban la punta y te metían en las arterias para limpiarte la sangre. Luego manaba. Luego más tarde los naturistas empleaban las sanguijuelas, ya sabéis. Esos gusanos que son un poco así, pero te muerden, tienen una sustancia anticoagulante y hace que chupan la sangre, se llenan de sangre, se hinchan de sangre. Algunos les cortaban la parte de atrás del cuerpo y las sanguijuelas seguían, hasta que se morían, seguían chupando sangre y salía la sangre por detrás. En el festival hemos empleado sanguijuelas alguna vez. Y ya no, Pero la Ayurveda, pues, estás aquí, había sanguijuelas que encontraba ahí en Guerrita. Y, o sea, limpiar, purificar el cuerpo. Que son las limpiezas que luego cogió la tradición del yoga. Pero eran de la Ayurveda, el Panchakarma, los 5 sistemas, los 5 karmas, los sistemas purificadores del cuerpo. Sí, y luego el concepto de energía que desapareció de la medicina. A partir del siglo XIX desapareció el término energía de los textos médicos. La energía, la Shakti, el prana de los indios, que fue un hallazgo de la arqueología india. El prana, el concepto de prana, de energía, eso desapareció de la medicina. Porque con el desarrollo de la medicina, de los sistemas, de los medicamentos, los sistemas de diagnóstico, eso era algo que no cuadraba, la energía. Y desapareció de los textos médicos, el concepto de energía, en el siglo XIX. Los últimos que lo usaron fueron los naturistas alemanes, que fue el naturismo quizá más avanzado. Y desapareció la medicina. Y luego está el biomagnetismo médico, que cada célula es un dipolo, es un imán con 2 polos. Pero fijaros que por un lado no se admite la energía magnética y por otro lado las resonancias magnéticas están basadas en someter al cuerpo a un campo magnético. ¿Sabéis qué hace? Cuando te meten en esos tubos, no se ha hecho ninguna resonancia. Mejor. Te meten en un tubo y someten al cuerpo, depende de qué zona del cuerpo, a un campo magnético muy potente. Entonces, todas las células del cuerpo que son dipolos se orientan según ese campo magnético, excepto las que están mal, que han perdido el dipolo y entonces no se orientan según ese campo magnético y emiten una señal. Esa señal es la imagen, que dibuja un tumor, dibuja una inflamación, dibuja una fractura, dibuja lo que sea. ¿Veis? O sea, las que no se orientan según ese campo magnético emiten una señal que se capta la pantalla, que es lo que te dan a ti, que eres, como no seas un técnico, es muy difícil de interpretar. O sea, que es someter al cuerpo a un campo magnético. Entonces el biomagnetismo médico, el magnetismo ya se conocía desde hace mucho. Ya digo que los egipcios ya usaban imanes
no sé de qué manera lo aplicarían, pero ya usaban imanes. Pero el doctor Boyd, que murió en el año 2019, es que hay muchas más cosas. Está el doctor Hammer, ¿habéis oído hablar? A veces también es que te llegan pacientes que no se curan porque hay algo que obstruye la curación. Y a veces eso que obstruye la curación son historias particulares, familiares, que hay que ver también de dónde vienen. Ahí están las constelaciones familiares y está el doctor Hammer, que hablé con él. Era un alemán. ¿No habéis oído hablar del doctor Hammer? Pues era neurooncólogo. Fíjate, tenía su cátedra, era catedrático en Tübingen, en Alemania. Pero yendo de vacaciones a Italia, a Saboya, el duque de Saboya pues accidentalmente le hirió a su hijo, que al final murió. Y a su mujer le salió un cáncer de mama y a él un cáncer de testículo. Su mujer murió, él logró sobrevivir, pero relacionó. Dice, tendrá que ver la muerte del hijo con la aparición del cáncer de mama en la madre, en mi mujer, y un cáncer de testículo en mí. A veces esos detalles, y ahí empezó a trabajar, neurooncólogo. Bueno, la acabaron deteniendo en todas partes, hubo que exiliarse a Noruega, a un pueblo de Noruega. Íbamos a ir calcillados, pero antes se murió. Qué pena. Se murió. Hablé con él una vez, porque luego se casó con una médico española, sabía un poco de español. Y le llamé. Y dije, doctor Hammer, soy Alfredo Iglesias. Hablaba así. Soy médico del País Vasco. ¿Qué quieres? No, solo quiero felicitarle por todo el trabajo que usted ha hecho un trabajo excepcional, que algún día también se valorará. Y para decirle que algún día le dará el premio Nobel de Medicina. Algún día se lo dará. Porque muchos premios Nobel se lo dan post-mortis. Y quisimos ir a verlo, pero al final murió de un infarto. Le perseguía a la policía en todas partes. Le detuvieron en Barcelona, primera vez, por una denuncia del Colegio de Médicos de Barcelona. Los médicos les admiro mucho, A veces hacen cosas... Sí, tengo admiración por los médicos. Eso es bueno, La grandeza de alguien se basa en lo que engrandece a los demás. Dice, uno es grande cuando engrandece a los demás, cuando ve lo grande de los demás, ¿no? Y así. Luego pues quise también, al doctor Boyd le conocí también. Hice un curso con él, un médico mexicano que era neumólogo, que era médico. Y hizo un sistema de usar los imanes, pero la técnica es de kinesiología, eso lo emplean muchas personas. Su sistema se basa en cómo colocar los imanes, depende de donde coloques, y es muy eficaz, lo más eficaz que yo conozco, sobre todo para infecciones, para diagnosticar la infección y para tratarlo. Porque los imanes, el polo negativo, ¿qué atrae el cuerpo? Iones positivos, protones. El pH se basa en la cantidad en la concentración de protones. Cuanto más protones, más acidez. Cuanto menos protones y más oxidrilos, que son OH negativos, más alcalinidad. Al crear un pH neutro no pueden estar, porque las bacterias y los parásitos necesitan pH ácido, y los virus y los hongos pH alcalino. Entonces, al neutralizar el pH, en cualquier caso, desaparecen, se mueren químicamente. El pH de la salud es 7, 7,3. Más arriba es alcalino, más abajo hasta la lejía, que es muy alcalina, y hasta el ácido sulfúrico, que es muy ácido. Entonces, cuando creas un pH neutro, no pueden estar. Bueno, pues el doctor Boyd, otro que hablé con él en la pandemia. La pandemia. Claro, antes también las enfermedades no se sabía por qué se producían. No se sabía.
Fijaros que la peste que asoló Europa, diezmó la población europea, que vino de un barco chino, no os lo perdáis, que atracó en el Pireo, en el puerto de Atenas. Parece que saltaron ratas, que traían ratas, y que se extendieron por todo Atenas, bueno, en fin. Y no se sabía qué pasaba. Y al final echaron la culpa a las mujeres. Como tenéis poderes, pues toda la mujer que parecía un poco rara la quemaban. Quemaron la cantidad de mujeres por brujas en Europa. En 1900 y pico, en 1915, un médico ruso, Yersin, identificó la causa de la peste. Se llamaba la peste negra o peste bubónica porque se inflaban todos los ganglios así bultos terribles. Y negra porque las partes más ácaras externas se caían en trozos negros, se pudrían. Pues este Yersin descubrió la causa. Era una bacteria llamada Yersinia, que desde entonces se llama Yersinia pestis. La Yersinia pestis en honor a Yersin. Fijaros, ¿a quién no le dieron el premio Nobel? Pues en Goy también se lo merece. Cuando apareció la pandemia, la testé, o sea, hay que buscar a través de una persona sana preguntando al cuerpo. Y me dio contra ciego. Llamé al doctor Goy. Doctor Goy, soy Alfredo Iglesias. Hice un curso con usted en Madrid. No se acordaba, claro. Soy Alfredo Iglesias. Y me dije, he testado el virus de Wuhan en enero. Y me sale contra el ciego. A mí también. Ese era el par que quitaba el virus. Impresionante. Pues quise estar con él, pero murió en 2020, de un infarto. También. Perseguido. No le dejaban enseñar en México, era mexicano, ni en Estados Unidos. Entonces el primer viaje que hizo fue a Italia, luego a Alemania, luego vino a España. No le prohibían enseñar. Un sistema que es muy bueno, basado en la kinesiología, pero luego el sistema está basado así en cómo colocar los imanes para corregir infecciones o trastornos funcionales de algunos órganos. No sirve para todo porque no hay panaceas. No hay panaceas. El dios de la medicina griego se llamaba Esculapio y Asclepio. En griego Asclepio, y las primeras escuelas médicas se llaman Asclepíades, que era donde estudiaban los primeros médicos griegos. Pues Esculapio tenía dos hijas, mitológicamente hablando. Una era Panacea y otra Higieia. Panacea, la que cura todo, Higieia, higiene. Y Panacea tenía envidia de su hermana, porque curaba más su hermana con la higiene que ella buscando una panacea. ¿Lo veis? Dicen que la asesinaron. O sea, que no existe una panacea. No existe una panacea que cure todo. Si no, no existiría más que eso. Pero ya veis que no. Entonces, pues a veces no es el karma curarse y nos morimos, que no pasa nada. A veces mejor no es. Pero no provoquéis. Ya sabéis que los médicos, fijaros, a los que admiro mucho, se infartan 5 años antes que la media de población. Se divorcian 9 veces más que la media de la población. Y el índice de suicidios es más alto que la media de la población. O sea que ya veis. Estar sano es un milagro. Bueno, pues, ¿alguna pregunta o alguna cosa que decir? ¿Queréis preguntar algo? Sí, Druga. Has estado hablando sobre todo del pasado, ¿no? De la medicina, de la historia. ¿Cuál es tu opinión sobre el futuro? ¿Hacia dónde va? Bueno, pues ya veis, células, moléculas, genes. La medicina genética, que es una promesa, porque hay enfermedades que son genéticas y esas no se curan ni con homeopatía
ni con la medicina egipcia, ni con la ayurveda. Entonces, la manipulación genética, pero es también peligrosa. De hecho, ya se está haciendo. Pero para cambiar un gen que es patológico, tienen que introducir un gen sano. ¿Sabéis cómo lo hacen? Con virus. Porque los virus entran en la célula, entran en la cadena. Y entonces, si al virus lo cargas con un gen que es bueno, entra en la cadena y lo puede meter en la cadena. Pero el peligro está en que el virus puede provocar una infección. Y de hecho ha habido muchos que se han muerto no por el gen, sino por el virus que introduce. Es como una vacuna, ¿no? Los virus son inertes, los virus no hacen nada. No hacen nada si están fuera de un ser vivo. Porque necesitan un ser vivo para reproducirse. Los virus no tienen sistema reproductor. No se pueden reproducir, son células incompletas. Necesitan un ser vivo, entonces se meten en el núcleo y la célula del ser vivo empieza a producir virus. ¿Lo veis? Es como una violación. Violan a las células y las células empiezan a producir virus. Pero un virus aquí no hace nada, está ahí. Pero basta que se te meta para que se generen más virus que alteran ya las funciones del cuerpo. Un virus de sarampión se sabe que puede estar aquí una semana y a la semana se muere, si no se introduce en un ser. Eso se ha calculado con el virus de sarampión. Claro, luego están también las vacunas. Las vacunas es quizá lo más parecido a la homeopatía, que la primera vacuna descubrió Jenner, un médico de un pueblo de las llanuras de Leicester, en Gran Bretaña, en Inglaterra. Un médico del pueblo. Fijaros, que se dio cuenta, entonces existía la viruela. Se dio cuenta que las mujeres que ordeñaban las vacas que tenían la viruela, no cogían la viruela. Fijaros qué detalle más tonto. Pero él se dio cuenta. Entonces, se dijo, ¿no será algo tenían llagas en las ubres, las vacas? De ahí viene la vacuna, porque la primera vacuna se hizo a través de la secreción de las vacas que tenían la viruela. Hay que darse cuenta de eso, ¿eh? Un médico del pueblo, el doctor Jenner, que le dieron el premio Nobel de Medicina también, porque descubrió la primera vacuna que se conoce, la vacuna de la viruela. Gracias a ella se erradicó la viruela. Pero claro, los virus mutan. La viruela apareció, la varicela. Luego los herpes. En fin, que todos son mutaciones del primer virus. ¿Veis? O sea que las vacunas están bien, han salvado millones de vidas. Millones de vidas. Están bien, pero ¿tienen efectos secundarios? Pues también, todo tiene efectos secundarios. Todos los medicamentos en dosis medibles tienen efectos secundarios. Pero otra cosa es abusar. Hay en el frontispicio del templo de Delfos, dedicado a Apolo, Apolo era el dios de la medicina. Hay una inscripción que pone: hombre, conócete a ti mismo. Y debajo pone, eso nadie lo dice, pero es nada en exceso. Nada en exceso. No me acuerdo de la frase griega, pero es nada en exceso. Médico también viene de medir. Médico, el que no es el que mide, tiene que ver con la moderación. Moderar, ser moderado, o moderar la vida de los demás, para que encuentre el equilibrio. ¿Lo veis? Entonces, nada en exceso. Tomar un antibiótico, pues no pasa nada, pero si tomas antibióticos cada vez más potentes y muchos, pues al final, mal. Vacunarte, pues hay vacunas que están bien, otras igual son innecesarias. Y así todo. Nada en exceso. Que luego Paracelso, más adelante, en el siglo XII, que era un alquimista, le llamaban el oscuro, porque estaba en el laboratorio, era un tío así, claro, como Akenatón o Tutankamón. Pues este decía: todo es veneno, nada es veneno, solo depende de la dosis.
Beber vino, hacer una buena comida, eso no es malo, pero si haces todos los días, pues igual es malo. Y depende de qué constitución tenga, pues puede ser más malo o menos malo. Fumar, pues depende de la dosis. Y fíjate que en la Ayurveda hay un dosha que el tabaco no le hace daño, sino que incluso le puede mejorar si lo hace en la dosis moderada, a capa, que son muy densos, muy pesados, en todos los sentidos. Y el tabaco les utiliza. O sea que todo depende de la dosis. Y eso es bueno, porque así todos estamos bien. Nada en exceso. Entonces ya veis, la medicina una, pero muchas facetas. Hay que ver la faceta en cada persona, que eso es algo. ¿Algo más? ¿Queréis preguntar algo? Joaquín. Muy bien. Rubén, igual se llama. Rubén. No tiene ninguna. Está todo claro. Todo clarísimo. ¿Qué te explicas tú? Bueno, Yo lo muchas que digo, gracias. Nueva- No sean tristes. Bueno, lo que digo, cuando Imanol preguntaba sobre el futuro, ¿no tiene más futuro la medicina energética? Tú nos estás hablando, cuando hablas del biomagnetismo y tal, al final es curar a través de la energía, ¿no? Sí. ¿Por qué tanta reticencia? ¿Por qué no es el futuro? Bueno, por falta de... Hace unos años me vino la jefa de urgencias del hospital de Mendaro, porque mi hija trabajó allí y bueno, le dijo, vete de mi padre. Bueno, Alfredo Iglesias. Y vino, ¿y qué te pasa? Pues que... Fíjate la frase que me dijo, la jefa de urgencias, me dijo, estoy harta de médicos. Llevaba años pues cansada y no podía tener hijos. No sabía qué le pasaba, le hicieron pruebas de todo tipo, hicieron pruebas de muchos virus además, pero no daba con la cosa. Bueno, pues le testé y su cuerpo me dijo, o sea, que me dijo su cuerpo, yo no soy nada listo, es el cuerpo. Era portadora del virus de la varicela. Portadora, no tenía la varicela, pero era portadora del virus. Bueno, pues ya está. El virus de la varicela no os lo perdáis, cambia la polaridad del óvulo. El óvulo tiene polaridad positiva, el espermatozoide polaridad negativa, por eso se une. Si cambia la polaridad del óvulo no hay quien les una. Al cabo de unos meses me dijo que estaba embarazada y ya dejaba de estar cansada. Me dijo, eso tenía que estar en los hospitales. Dijo, pues yo necesito una camillica y una mesita en un despacho pequeñito. Y un pequeño sueldo. Como parecía. No, sí, bueno también. Pero eso no es factible. En cambio, en Estados Unidos sé que hay hospitales, ahí son privados, que tienen asesores externos. Y cuando ven que igual a un caso no haya la solución, a veces llaman a asesores externos que pueden ser chamanes, o un naturista, o que emplean técnicas de lo que sea, y les pagan por servicio. Sí. Sé de algunos hospitales en Estados Unidos. Asesores externos. Un asesor. Claro. Como Sánchez, Pero como Ábalos. en fisioterapia, por ejemplo, sí que se utiliza más la magnetoterapia, ¿no? En Los fisioterapia. fisioterapeutas. Algunos sí, pero hay magnetoterapia. Eso es. Sí. ¿No es lo mismo? Sí, no, no es lo mismo exactamente. Es aplicación de magnetismo, pero con otra pretensión. Aquí se trata de diagnosticar y luego curar. Curar con polaridades. Poniendo dos polos de los imanes en los sitios que gira el cuerpo. Está basado en el mismo principio, pero el sistema es diferente. Pero está basado en el magnetismo, en la energía electromagnética. Y porque qué miedo a la energía. ¿Ya? Pero admiro a los médicos. O sea, pero ya veis que a veces. Pero hay que practicar, hay que conocer. Entonces, si no conoces, pues placebos, esas tonterías, esas cosas, y a veces no se solucionan las cosas con magnetismo ni con... A veces hay que acudir a la quimioterapia, que no pasa nada. Pero no pasa nada, depende de la dosis, depende del estado del cáncer o lo que sea. Pero a veces hay que acudir sin miedo, porque si acudes con miedo, adiós. En fin, hay que confiar. Algo más. Entonces la medicina genética, pues quizá en el futuro también
se pueden hacer cosas. Pero Claro, sigue porque si hay un gen que está mal, Pero sigue es que lo que me llama la atención es que otra vez seguimos incidiendo en lo físico, en la materia, ¿no? Dejando de lado la energía. Entonces, porque la genética sigue siendo algo físico, no deja de ser una sigue siendo operación. algo físico. Eso, Sí, sí. El gen, por muy pequeño, cada los genes, una cadena de ADN es una cadena de 2 metros de largo dentro de un cromosoma. Hay 23 pares de cromosomas que están en el núcleo de una célula que no se ve. O sea, no ves la célula, el núcleo menos, los cromosomas menos, y esa cadena de ADN menos, pero sigue siendo algo físico. Son moléculas. Una cadena de ADN es una molécula muy sencilla, además, de la que depende toda nuestra estructura y funcionamiento del cuerpo. Es algo asombroso. Pues poco a poco, yendo hacia lo pequeño, llegarán a la energía. Ya decía Demócrito, el filósofo, dice, lo más pequeño de todo es el átomo. Átomo. Lo que ya no se puede dividir. Luego vino Platón y dijo, eso no puede ser así. Porque si el átomo es algo que ocupa lugar en el espacio, es susceptible de dividirse en partículas que ocupen un espacio más pequeño. Y así hasta dónde llegamos, pues hasta la energía. Hasta los tatuas. Energía. O sea que al final acabaremos en la energía. Y las medicinas pues serán energéticas. Y esas cositas. Os contaré. Pero bueno, poco a poco. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, pues lo he dicho. Muchas gracias. Gracias a ti por venir. Esto mucho, ¿eh? Gracias a ti por venir. Alfredo.